Voy a hacer comentarios, voy a presentar al doctor José Antonio Soto, nuestro amigo de todas las semanas, para llevarnos a un territorio del que sabe mucho y tiene la generosidad de compartir esos conocimientos. Me honra tu amistad. Gracias, Pedro. Pero muy amable por estar aquí. Vamos de menor a mayor. Conozco muchos casos de gente que ha estado minutos sin signos vitales, como se llama, sin señales de vida, sin pulso, sin latidos. Minutos, estoy diciendo, 15, 20, 23, y que ha recuperado el pulso y hoy está viva caminando. Eso sí es una realidad cotidiana, tal vez. Eso es una realidad, Pedro, y es real, y se salvan hoy en día muchas vidas en los hospitales, los servicios de rescate, las ambulancias, vecinos, familiares. Se salvan muchas vidas gracias a una intervención rápida de reanimación cardiopulmonar. Dar un masaje en el pecho, personas que están entrenadas para esto lo aprenden, la Cruz Roja lo enseña de forma gratuita, los médicos tenemos que pasar esto periódicamente, estas pruebas de reanimación cardiopulmonar, pero el planteamiento del doctor Sam Parnia es un poco duro y delicado a una familia que está todavía en un proceso de luto, que ha perdido un ser querido, y decir que quizás si hubiera estado en Nueva York lo hubieran salvado, yo creo que es un poco atrevido en la mejor forma de decirlo. Antes de entrar en más detalles, quiero explorar un detallecito que usted me mencionó de su experiencia personal, que logró participar en la reanimación de una persona que estuvo bastante tiempo sin signos vitales. Sí, tuve la oportunidad de entrenarme en el Instituto de Cardiología de La Habana, de lo cual guardo recuerdos muy buenos y muy gratos, un alto nivel científico del personal médico y paramédico del hospital. Y teníamos que hacer guardias rutinarias como cualquier médico, y ahí se presentaban pacientes a veces con infartos, con arritmias severas, y teníamos paros cardíacos en la emergencia. Tuve la oportunidad de estando de guardia más de una vez, tener que reanimar pacientes dentro del Instituto de Cardiología. A veces nos estábamos una hora, a veces nos estábamos más tiempo, y se lograban salvar pacientes que normalmente en cualquier otra institución se dice después de los 15 minutos que el paciente realmente ya va a tener daño cerebral, muerte cerebral, y no vale la pena. Y sin embargo, la experiencia nuestra era completamente diferente. Teníamos casos que, claro, iban con es un cuadro clínico muy complejo que se produce después de un paro cardíaco, que se llama el estado de posresucitación. Esto es un estado muy severo, se considera por muchos una enfermedad no bien conocida por la cantidad de manifestaciones clínicas que tiene, y por supuesto, estos pacientes requieren la intervención de múltiples especialistas, internistas, cuidados intensivos pulmonares, especialistas en enfermedades pulmonares, endocrinólogos, es decir, hay un grupo tremendo, anestesiólogos, intensivistas, cardiólogos, es decir, hay un grupo grande de doctores que necesitan, y todo este grupo grande se necesita para poder actuar con un solo paciente y salvar una vida. Realmente, hoy en día se ha descubierto, y esto es lo que hablaba el doctor Parnia en su reporte, que la hipotermia terapéutica, es decir, bajarle la temperatura a las personas en el momento después de un paro cardíaco, puede salvarles la vida. Y yo estuve, porque Dios está con nosotros en este programa, y saliendo de mi casa pude hablar con un camión de servicio de rescate de uno del Departamento de Contraincendios, y entonces me dijo uno de los miembros del equipo, le pregunté, ¿ustedes están teniendo, ya tienen los equipos para hacer el tratamiento con hipotermia a pacientes? Que me dijo, sí, tenemos ya las bolsas de hielo, tenemos las soluciones que se ponen endovenosa, y se le puede dar ya el tratamiento a los pacientes antes de llegar a la emergencia. Perdón. Sí, no, porque en la práctica significa casi bajar la temperatura, no de congelación, correcto, pero súper frío comparado con lo que es una temperatura corporal. Aquí incluso, sé que en muchos lugares, pero en el sur de la Florida hay operaciones de corazón en las que la persona es enfriada dramáticamente para realizar el tratamiento, ¿verdad? Sí, exacto. La hipotermia es terapéutica incluso, y yo traía unas imágenes para mostrarles. Esto es tomado con una cámara térmica en un cuerpo humano, y se ve, por ejemplo, que estas zonas de la ingle, por ejemplo, son en rojo, indican que hay mayor temperatura. También vemos en el pecho, en el cráneo, en el cuello. ¿Qué estaría mirando el señor para que
estuviera tan roja esta zona, ¿no? Y entonces, ojalá que no fuera en la aduana, ¿no? Pero vemos también, por ejemplo, la zona del cuello pasan muchos vasos sanguíneos, y esta zona que están en rojo, las axilas, la ingle, esto es el paciente de espalda, el cuello, el pecho, en esta zona es donde se ponen las bolsas de hielo o los paños fríos congelados para tratar de bajar la temperatura a unos 34 grados Celsius, que viene siendo unos 93 grados Fahrenheit. Lo que se hace es que inmediatamente que el paciente cae en este estado de coma o pérdida de la conciencia, pero ya se ha logrado resucitar, que empiece el corazón a latir de nuevo y ahí se establece un ritmo cardíaco, pues entonces empiezan a poner estas sustancias en la vena. Y esto toma 1 minuto o 2, esto no es una cosa que ocupa horas. Y se ha probado que esto disminuye las complicaciones que ocurren después, disminuye el daño cerebral y aumenta la cantidad de personas que viven después de un paro. Ahora, este doctor que dice esto en su libro habla de 24 horas. ¿Es realista eso? Yo quisiera verlo, porque quisiera ver algún caso documentado que haya estado en paro 24 horas y él lo haya resucitado, porque inmediatamente hay que santificarlo. Realmente sería un milagro. No creo que estoy diciendo nada extremo aquí. He conversado esto con cardiólogos. Hablé con el doctor Lawrence Berger, que es un cardiólogo certificado en los Estados Unidos, tiene su práctica en Aventura. Hablé con hoy un doctor en la emergencia del Hospital de Aventura también, donde también tienen estos sistemas para enfriamiento y lo ejecutan. Y realmente parece algo irrisorio que alguien diga que 24 horas después puedes tomar un cadáver o una persona que estaba en muerte y recuperarlo. Yo creo que no existen casos publicados al respecto y nos guiamos por parámetros científicos y si los hay, pues me declaro ignorante de eso y tengo que aprenderlo. Ahora, hay casos específicos, conozco tristemente incluso personas cercanas a mí que posteriormente fallecieron, que tuvieron un problema muy serio cardiovascular y que todavía con mínimos signos vitales, se les conectó a una máquina que procesa la circulación sanguínea con el equivalente a lo que uno podría llamar un corazón artificial. Pero eso es la espera de que tal vez se pudiera registrar, por ejemplo, un trasplante. Pero la persona no había muerto, lo que estaba en un estado de coma profundo, por ejemplo. Sí, existen las máquinas de circulación extracorpórea y esto es algo que está establecido en medicina por muchos años, donde al paciente se le conectan los vasos sanguíneos principales, la aorta, la circulación del organismo del paciente se conecta a una máquina y esta máquina, a través de centrífugas, varias de ellas, puede recircular la sangre, las enfría y se produce oxigenación de esa sangre a través de una membrana. Funciona como un corazón pulmón esa máquina. En este caso hay circulación y esta sangre vuelve a llegar al cuerpo, vuelve a entrar por los vasos sanguíneos cerebrales, por el resto de las venas del cuerpo y el cuerpo tiene ese corazón por fuera, ectópico, un corazón fuera de su cuerpo, realmente. Esto sirve por un periodo de tiempo porque se producen complicaciones, se puede dañar los vasos, las células sanguíneas se rompen, son muy frágiles. También existen otros métodos, por ejemplo, muy parecidos a lo del Jarvik 7, que es el corazón artificial, del cual me maravillé cuando leí de eso por primera vez, donde se pueden conectar esto a los vasos sanguíneos y se puede mantener al paciente vivo. ¿Qué es diferente de resucitarlo? ¿Qué es diferente de resucitar al paciente? Lógico, ya ahí en este caso el paciente, la resucitación es cuando hay un paro cardíaco, se reanima al paciente, se le puede dar choques eléctricos o no, si hay necesidad, si hay fibrilación ventricular o en dependencia del protocolo que se va a seguir en ese caso y el corazón arranca de nuevo. Esto es lo que se llama el paciente estuvo en muerte clínica. El concepto de muerte clínica es siempre el paciente está vivo. Para que haya muerte clínica tiene que haber resucitado, tiene que haberse vuelto a recuperarla. Le pido que se quede con nosotros porque fui a visitar 2 personas que están en huelga de hambre y quiero pedirle su ayuda para que nos diga qué ocurre en un cuerpo cuando se deja de ingerir alimentos, cuando solo se toma agua. Si es tan amable de acompañarnos. Con mucho gusto. Pero quiero dejarlo brevemente, con su experiencia. ¿Es realista pensar cuando hablamos de la resucitación que en un futuro no muy lejano se pueda considerar traer de la muerte a una persona? No le hablo de 24 horas después,
4 o 5 horas, algo por el estilo. ¿Hay algo en marcha en esa dirección? Yo creo que hay tareas, yo creo que no lo sabemos todo en medicina. Hay incluso un nuevo equipo que es el que estábamos mostrando en estas imágenes al inicio del segmento, que es el Rhino Shield, que es un equipo que está aprobado en este momento en la Comunidad Económica Europea, especialmente en Inglaterra, donde se hicieron estudios y salió, fue muy exitoso, ahora lo estamos viendo en pantalla, donde se conecta un catéter en la nariz y un gas frío, que no revelan cuál es, probablemente nitrógeno, ayuda a enfriar el cerebro de la persona a través de una transmisión directa de este gas en el sistema respiratorio. Se mezcla con aire y este gas enfría. Esto ayuda a preservar el tejido cerebral, porque es verdad, cuando hay enfriamiento es como por eso ponemos el bistec en el refrigerador, claro, porque disminuye la actividad celular, disminuye la muerte de las células del cuerpo humano y se consume menos oxígeno. De ahí a que podamos resucitar a alguien más allá, estamos luchando contra la ley de la vida, que es morir. Ya volvemos, estamos con el doctor Soto porque vamos a hablar con 2 cubanos que están en huelga de hambre reclamando que se respete los derechos de presos cubanos en las Bahamas que han sido objeto de abusos, de torturas en algunos casos que hemos documentado aquí en este programa.